Bien, muy buenas noches para todos. Estamos aquí ya para comentarles, hablarles de lo que dejó la vuelta de los playoffs de la Conmebol Sudamericana 2025, donde ya tenemos ya los enfrentamientos, los emparejamientos a octavos de final de esta edición 2025 de la Conmebol Sudamericana. Vamos a hablar ya de lo que dejó la fase playoff. Vamos a empezar en el estadio campeón del siglo, donde el Central Córdoba visitaba a Cerro Largo de Montevideo. La ida fue 0-0 en el Madre de Ciudades, en Santiago del Estero. Se enfrentaban en el estadio campeón del siglo para ver quién pasaba a la siguiente ronda. El conjunto ferroviario selló este martes su boleto a los octavos de final de la Copa Sudamericana tras vencer en Montevideo a Cerro Largo por un contundente 3-0 y se va a medir a Lanús en un duelo argentino. Cuando poco había pasado en el campo de juego del estadio campeón del siglo, propiedad del Club Peñarol, Matías Perello aprovechó una gran habilitación de Matías Godoy, sorprendió a todos ingresando por el segundo palo y a los 15 minutos convirtió el primer tanto de la noche. El local no se repuso del golpe y se complicó más cuando aún el centrocampista Nicolás Bertocci vio la cartulina roja, la tarjeta roja, a falta de un minuto para el final del primer tiempo. Los dirigidos por Omar de Felipe aprovecharon eso, aprovecharon la ventaja numérica para mantener el dominio del balón y el juego, que los llevó a estirar rápidamente su ventaja en el marcador. Minuto 58 de tiempo corrido, Perello se cambió de traje de goleador para ser asistidor y se dio un gran balón al atacante Leonardo Heredia, quien puso el 2-0 y ya sentenciando la serie. Aunque intentó reaccionar, Cerro Largo no pudo en ningún momento complicar al portero Alan Aguirre y los argentinos dieron en los instantes finales el golpe de knockout. Al minuto 90, Heredia enfrentó al portero Gino Santilli en un mano a mano y cedió el balón a Diego Barrera para que este último lo empujara sin oposición alguna y poner el 3-0 final. De esta forma, el Central Córdoba de Santiago del Estero, que por primera vez participa en torneos de Conmebol, ya había participado en la Copa Libertadores 2025 por ser campeón de la Copa Argentina, bajó a la Copa Sudamericana a pesar de tener 11 puntos. Por diferencia de gol jugó la Copa Sudamericana. Bueno, se toma revancha el equipo ferroviario luego del golpe sufrido en fase de grupos de la Copa Libertadores en esta temporada. Allí, tras una histórica victoria frente al Flamengo por 2-1 en el mismísimo Maracaná de Río de Janeiro, consiguió 11 puntos, los mismos que cosecharon la Liga de Quito y Flamengo. Sin embargo, el 3-0 sufrido frente a los ecuatorianos en la última jornada dejó al conjunto a Omar de Felipe afuera por diferencia de goles. Ahora, con la victoria de este martes, Central Córdoba avanzó a los octavos de final de la Conmebol Sudamericana por primera vez en su historia. Primer rival en el camino hacia la gran final que será en Bolivia. Va a ser uno de los campeones del certamen, que es el Club Atlético Lanús, que ganó la Sudamericana del 2013, que venció por 3-1 al Ponte Preta. El técnico era Guillermo Barros Queloto, que tenía figuras como Agustín Marquesín, Paolo Gols, Carlos Queiroz, Diego González, Leandro Somoza, Santiago Silva y también estaba el paraguayo Víctor Ayala. Bueno, lo que dejó las estadísticas de este compromiso: dos remates al arco, dos remates de Cerro Largo, 15 de Central Córdoba, ningún remate al arco el conjunto uruguayo, 8 Central Córdoba, 61% de posesión en el conjunto de Central Córdoba y 39% el conjunto de Cerro Largo. Victoria de Central Córdoba, que va a jugar la siguiente ronda de la Conmebol Sudamericana. Vamos al estadio Pascual Guerrero, en la ciudad de Cali. América recibía al Bahía de Brasil. La ida fue 0-0 en el Arena Fonte Nova de Salvador de Bahía. El extremo venezolano John Murillo y el atacante Johan Garces le dieron este martes la clasificación al conjunto escarlata por 2-0. En el partido de ida,
que fue en Salvador de Bahía, fue 0-0. Hoy se llegaron a la victoria en un partido reñido, con pocas oportunidades, en la que la diferencia la marcó el buen trabajo defensivo de los conjuntos locales. Los anfitriones salieron a jugar en el terreno visitante, liderados en ataque por Murillo y por el otro extremo Cristian Barros, quienes trataron de hacer daño por los costados, pero se encontraron con un buen trabajo atrás de los brasileños. Pese a esa labor defensiva notable del conjunto visitante, el equipo dueño de casa logró abrir el marcador al minuto 28, cuando el central argentino Santiago Ramos Mingo hizo una mala devolución al portero Marcos Felipe, que tuvo que sacar el balón como pudo, y este le quedó a Murillo, que de primera la mandó el balón al fondo de la red. El tricolor de acero tuvo muchas dificultades para hacer daño tras el gol, pues encontró un rival que mantuvo el dominio y se defendió muy bien, liderado por los centrales Daniel Bocanegra y Giancarlos Pestaña. Para el complemento, Rogerio Ceni envió a la cancha el lateral Lago para ganar profundidad por la izquierda, y el experimentado delantero William José. El equipo brasileño tuvo dificultades para ser profundo, pero empezó a jugar cada vez más cerca de la portería de Jorge Soto. América se acomodó al contexto y hizo daño al contragolpe. Tuvo dos oportunidades claras: un disparo de media distancia de Sebastián Navarro, que pasó cerca del palo izquierdo, y un mano a mano que Barrios sacó un remate suave que atajó Marcos Felipe. Bahía siguió atacando. Tuvo una oportunidad clara al minuto 73, cuando Kaiki, que entró en el segundo tiempo, sacó un remate en el área que pasó por encima del arco local. Tras esa jugada, el equipo brasileño se enredó, perdió el control y no logró superar la organizada defensa de los Diablos Rojos, que demostraron su alto nivel competitivo tras haber perdido en el mercado de pases a sus dos mejores jugadores, el extremo Dubán Vergara y el creativo Juan Fernando Quintero. En el cierre del partido, minuto 96, el extremo Dylan Borrellero mandó un centro preciso para que Garcés, que había entrado en la cancha 3 minutos antes, celebrara a rabiar la clasificación de los locales a octavos de final. Bueno, este martes, además, es la primera victoria del argentino Diego de Gabriel Raimondi en el banco del conjunto Escarlata, pues había empatado sus dos primeros partidos como entrenador del equipo, el cargo que reemplazó al uruguayo Jorge El Polilla da Silva, y ganó bien el conjunto Escarlata, 10 remates contra 8. 4 remates al arco contra ninguno del conjunto de Bahía. 38% del conjunto de América de Cali contra 62%. América de Cali jugará contra Fluminense. Bueno, vamos a repasar ya lo que fue el siguiente partido, que se jugó en el estadio São Januário, en la ciudad de Río de Janeiro. Ya la eliminatoria ya estaba definida. Vasco da Gama enfrentaba a Independiente del Valle, y el conjunto ecuatoriano aseguró ya su pase en octavos de final. Empataron 1-1 en el estadio São Januário, en la ciudad de Río de Janeiro, en el partido definitorio por el playoff. Con el 4-0 en el partido de ida, que se disputó en el Atahualpa de Quito, con lo que prácticamente garantizó su clasificación, el conjunto ecuatoriano completó un contundente 5-1 en el global. El argentino Claudio Spinelli abrió el marcador al minuto 37 para el conjunto ecuatoriano, y su compatriota, el argentino Pablo Begetti, el goleador del Vasco da Gama, empató al minuto 66 para los locales. Al clasificar a la siguiente ronda de la Conmebol Sudamericana, los dirigidos por el español Javier Rabanal se enfrentarán a Mushuk-Runa, una de las grandes revelaciones del torneo, al terminar invicto en el grupo E. ¿Por qué? Porque terminó con 16 puntos. Fue uno de los mejores en fase de grupos de la Conmebol Sudamericana, el conjunto de Mushuk-Runa. Encima, eliminando a dos argentinos, a Unión de Santa Fe, a un argentino y a un brasileño, que es Unión de Santa Fe y Cruzeiro de Belo Horizonte. Con la necesidad de remontar la fuerte desventaja obtenida en Quito, Vasco da Gama entró dominando la cancha, pero nada sirvieron los intentos del club carioca para intentar clasificar el octavo de final en condición de local. Pese a su insistente ofensiva, la defensa de los ecuatorianos bloqueó las pocas llegadas de los cruzmaltinos.
jalonados por un Vegetti, empecinado en marcar y en lograr un milagro difícil de alcanzar. El primer intento del delantero argentino se dio a los 9 minutos del partido, de cabeza, pero fue frenado por su compatriota Guido Villar, al defender acertadamente el arco ecuatoriano. La segunda oportunidad fue justo después de que Spinelli marcara para el conjunto ecuatoriano con un cabezazo que no pudo atajar Leo Jardín. Tras una asistencia de Nuno, Vegetti lanzó un disparo que terminó llegando directo a los brazos de Villar. El delantero de Vasco da Gama no se dio por vencido, siguió insistentemente en su batalla hasta que logró su objetivo en el segundo tiempo, con un cabezazo que mandó el balón en la esquina de la red. Spinelli no quedó contento y minutos después salió en busca de un segundo tanto para el conjunto ecuatoriano para liquidar la serie, pero Leo Jardín defendió como un leopardo. El conjunto brasileño insistió hasta el último minuto, ante un rival ecuatoriano que ya le servía el empate, que renunció a una ofensiva más contundente para administrar la igualdad. Y bueno, pasó el conjunto ecuatoriano 1-1 terminó. 18 remates contra 6. 5 remates contra 2. Tuvo más la pelota del Vasco da Gama con el 73% contra el 27%. Bueno, el conjunto de Independiente de Valle va con Mushuk Runa. Bueno, vamos a la jornada del miércoles. Vamos a hablar de esta eliminatoria que ya estaba sentenciada. Vamos a hablar del partido que jugaron en el Estadio Nacional de Santiago de Chile. Palestino frente a Bolívar. El conjunto boliviano repitió la dosis tras vencer por 3-0 al conjunto chileno en el Estadio Nacional Santiago de Chile. Y se va a citar con uno de los campeones de la Sudamericana, que es el Cienciano, que ganó la Copa Sudamericana en el 2003. El colombiano Daniel Cataño y el boliviano José Sagredo marcaron los goles antes de la media hora del encuentro y en un lapso de 4 minutos entre ambos, la puntilla la clavó el uruguayo Martín Cauterucho en el complemento. En el partido de ida jugado una semana atrás, la Academia Boliviana, la Academia Paceña, doblegó a los paisanos con un gol del colombiano Cataño y 2 asistencias. Bolívar avisó primero con un remate de Cataño que se fue alto en el amanecer del partido. Bueno, pero Palestino apuraba sus ataques con opciones de Junior Marabel y Brian Carrasco. Con el empuje, el Tino pudo abrir el marcador en una definición de Ariel Martínez, pero el portero Carlos Lampe lo impidió con una estirada para desviar la pelota con un pie y que saliera por poco en su palo izquierdo. El conjunto árabe tuvo problemas para darle ritmo al duelo y buscar los goles que necesitaba, a pesar de tener el control de la pelota ante un rival que detuvo el juego con faltas desde el comienzo. Las esperanzas de una remontada acabaron en el minuto 24 con el gol de Cataño, quien aprovechó un rebote para batir al guardameta Sebastián Pérez tras la imposibilidad de la defensa tricolor en despejar su área. El 2-0 terminó de sentenciar el duelo en el minuto 28, un centro de Cataño que recibió el zaguero Sagredo en un tiro de esquina, que desde el vértice del área chica cabeceó para que la pelota se le metiera al portero Pérez, que no logró despejar por encima del arco. Palestino mantuvo la presión para marcar antes que finalizar el primer tiempo. Tuvo intentos infructuosos con el delantero Ronnie Fernández. Bueno, con la ventaja en la pizarra, Bolívar se dio más ante el dominio del conjunto local, que buscó puerta con Cristian Suárez y un cabezazo de Junior Marabel, que pegó en el travesaño. La puntilla le puso al ariete el uruguayo Martín Cauterucho con un remate de zurda tras asistencia a Cataño, su segunda del partido. Bueno, Bolívar va a jugar primero la ida en condición de local ante el Cienciano. Sería la jornada del 13 de agosto. Y el 20 va a ir a Cusco frente a Cienciano. La revancha. Bueno, 22 remates tuvo Palestino, 8 el Bolívar, 6 remates al conjunto chileno, 4 el conjunto boliviano, 48% contra 52%. Bueno, vamos al siguiente compromiso que se jugó en el Estadio Palo Grande, en Manizales. Ya esta serie también ya está resuelta. El Once Caldas recibía al San Antonio Bulo Bulo y goleó 4-0 este miércoles al Bulo Bulo en el partido de vuelta. Por los playoffs de la Copa Sudamericana, el resultado global de la serie fue un contundente 7-0 y va a enfrentar en octavos a Huracán. En el Palo Grande de Manizales, el Blanco sometió a su rival
y se llevó la victoria con las anotaciones del atacante Michael Barrios, Mateo Zuleta, Felipe Gómez y Deiner Quiñones. Los bolivianos se acercaron en el minuto 5 con un remate de tiro libre de Julio Herrera que pasó por encima de la portería de James Aguirre. Sin embargo, el dominio de los locales fue total después de esa jugada, tanto así que en el siguiente ataque abrieron el marcador con una jugada muy rápida por la izquierda. El lateral Juan Patiño, que lanzó un centro que marcó el portero uruguayo Lucas Giosa y terminó cabeceando Barrios para mandar el balón al fondo. El equipo colombiano siguió atacando y amplió la ventaja al minuto 11, cuando Barrios entró desde la banda derecha y llegó solo al otro lado del área. Zuleta, que empujó el balón para sellar definitivamente desde temprano en la serie. Los anfitriones siguieron atacando, liderados por el veterano Dairo Moreno. Tuvieron varias oportunidades de aumentar su ventaja, pero no fueron eficaces de cara a la puerta. En el complemento, el Once Caldas bajó el ritmo y atacó con menor intensidad, mientras que el San Antonio Bulo Bulo no encontró muchas ideas para buscar el descuento. Pues en el partido pesaron poco los centrocampistas Herrera, Santiago Arce y Adalid Terrazas. Pese a que bajó el ritmo, el Blanco tuvo oportunidades para ampliar la ventaja, con varios remates de Moreno, Jeffrey Zapata y Quiñones, que salieron desviados o fueron tajados por Girosa, que fue la gran figura del segundo tiempo. Gómez, sin embargo, anotó el 3-0 al minuto 85 al conducir en el borde del área, sacó un derechazo que ya no pudo atajar el arquero uruguayo. Y el 4-0 definitivo llegó al minuto 91 en un contragolpe letal que Quiñones remató desde fuera del área y la clavó el balón en el ángulo para el júbilo de la multitud que llenó el estadio Palo Grande de Manizales. Contundente 4-0 el Once Caldas frente a Bulo Bulo. 20 remates contra 14, 9 remates al arco del conjunto colombiano contra 4 del equipo de Bulo Bulo. 57% de posesión contra 43%. Y así fue contundente el conjunto de Once Caldas. Y vamos al estadio Arena do Grêmio, donde el conjunto de Alianza Lima dio el batacazo, hizo historia nuevamente, ya había eliminado al conjunto de Boca en la Copa Libertadores y ahora le toca eliminar al Gremio de Porto Alegre. Y hace historia, eliminó al conjunto gaúcho y se va a enfrentar en octavos a la Universidad Católica. Se clasificó en la jornada del miércoles en los octavos de final de la Copa Sudamericana. Se va a medir a la Universidad Católica de Ecuador con un empate 1-1 en el Estadio Arena do Grêmio, en el partido de vuelta en la repesca. Gustavo Martins puso en ventaja al conjunto de Gremio en el minuto 55, pero el argentino Hernán Barcos igualó en el sexto y último minuto de adición el 1-1. Tras caer 2-0 en el partido de ida, el conjunto brasileño necesitaba vencer por 3 tantos para pasar directamente a las fases de grupos de los 16 mejores. A los octavos de final. Por lo menos ganar por 2 goles de diferencia para llevar la decisión en la tanda de penaltis, en el peor de los casos. Apoyado por su hinchada, en el encuentro comenzó una fuerte ofensiva del Gremio ante la necesidad de remontar el resultado del partido de ida. En el primer tiempo, sin embargo, el conjunto brasileño no tuvo el desempeño esperado por su afición. Ni siquiera los intentos de Alisson ni el danés Martin Braithwaite lograron asustar al Guillermo Vizcarra, el arquero boliviano que defiende a la Alianza Lima. Los dirigidos por el argentino Néstor Gorosito aprovecharon la situación e iniciaron una ofensiva liderada por su máximo goleador José Paolo Guerrero. La jugada más peligrosa del primer tiempo se produjo en el minuto 24 con un disparo de Paolo Guerrero tras una asistencia del ecuatoriano Eric Castillo que Volpi logró atajar hábilmente. Los ánimos del equipo local cambiaron en el complemento. El resultado se dio a los pocos minutos con un golazo de Gonzalo Martins tras un tiro de esquina cobrado por Marlon que desató la euforia a los aficionados del Gremio. A partir de entonces, la ofensiva del conjunto de Porto Alegre no paró con una destacada actuación de Marlon, Alisson y Bright, que varias veces lograron asustar a Vizcarra. A medida que el tiempo avanzaba, se notaba la desesperación de los jugadores del Gremio por lograr que el balón entrara a la red para conseguir llegar a los penaltis. Hasta el último minuto lo intentaron, pero Barcos, un viejo conocido del fútbol brasileño, les quitó cualquier opción de anotar el gol de empate tras una asistencia de Fernando Gaibor. Y así el conjunto de Alianza Lima
que venía de eliminar a Boca en la fase 2 de la Copa Libertadores, ahora elimina en playoff de la Copa Sudamericana al Gremio de Porto Alegre. 15 remates del conjunto brasileño contra 5. 4 remates al arco contra 2. 59% de posesión contra 41%. Y pasó el conjunto peruano a la siguiente ronda. Bueno, vamos al estadio de Cerro Porteño en Asunción. Se enfrentaban Guaraní y la Universidad de Chile. Bueno, ya Guaraní tenía que remontar, pero no pudo hacer nada. Ganó, pero se quedó fuera de la Sudamericana. El conjunto paraguayo venció por 2-1 a la U de Chile y se quedó al margen de los playoffs de la Copa Sudamericana tras su dura derrota en la ida por 5-0. El conjunto paraguayo se despidió de la Copa Sudamericana al quedar eliminado en los playoffs ante la Universidad de Chile, por lo que el fútbol paraguayo no tendrá representantes en este torneo internacional. Bueno, la llave se ha definido en el compromiso de la ida, con la contundente victoria del equipo trasandino, que marcó 5 tantos, que hizo 5 goles, hace una semana atrás. En la revancha, el aurinegro pudo maquillar el resultado ganando por 2-1 en la Nueva Boya, en la cancha de Cerro Porteño, con una gran reacción en el complemento, para dar signos de mejoría con relación a lo que fue su juego en Chile. El inicio, que tuvo un buen arranque en la competencia, que había ganado y que había sacado 8 puntos, pero después la derrota de los dos últimos partidos, frente a Independiente en Avellaneda y frente al conjunto de Boston River por 5-0, desembocaron en la salida de Francisco Arce, y Víctor Bernay no pudo hacer mucho en la ronda de los playoffs ante un rival que sí demostró tener ya un tiempo importante de trabajo. Y bueno, ganó Guaraní 2-1 con goles de Lucas Azardi para el lado de Chile y Richard Torales por 2. 18 remates contra 11. 5 remates al arco para cada uno, 44% de posesión del conjunto de Guaraní contra 56 de la U de Chile. Y el conjunto chileno va a jugar frente a Independiente de Avellaneda. Y vamos al último partido, en el MRB, en Belo Horizonte. Atlético Mineiro recibía Atlético Bucaramanga y pasó por penales. Sufrió el conjunto de Belo Horizonte. Iba a jugar frente a Godoy Cruz de Mendoza. Pese a perder en Belo Horizonte, gracias a su mejor precisión para imponerse por 3-1 en los penaltis. La estancia extrema de definición consagró en la noche el guardameta Everson, que contuvo 2 lanzamientos del equipo colombiano y ejecutó con precisión la oportunidad que cerró la serie. El conjunto brasileño se impuso por 1-0 hace una semana atrás en la ciudad de Bucaramanga y hoy recibió su propia medicina en el Arena MRB de la ciudad de Belo Horizonte. Jefferson Mena anotó el único gol del partido en el minuto 44 y recuperó la esperanza para el conjunto de Leopardo. Los locales dominaron buena parte del primer tiempo con Gustavo Scarpa, Dudu, Hulk, Ronnie liderando el ataque bajo una fuerte marcación de los colombianos. El artillero del Galo, Hulk, tuvo la primera jugada de peligro, minuto 13, pero su disparo terminó fuera del arco. El juego pareció estancarse por un momento sin posibilidad para ninguno de los equipos hasta que los brasileños entraron de nuevo en acción. La ofensiva Mineira tomó fuerza al final del primer tiempo con un ataque en serie liderado por Gustavo Scarpa, Ronnie, Hulk, que pese a la presión no logró romper la barrera de los bucaras ni esquivar la agilidad de Aldair Quintana, la estrella de la noche en la defensa del arco colombiano. Pero el entusiasmo mineiro se acabó minutos después del gol de Mena, que logró un cabezazo para Bucaramanga, con un potente cabezazo tras una falta cobrada desde el flanco derecho por el argentino Fabián Zambuesa. Los dirigidos por Cuca siguieron desperdiciando sus oportunidades. En el segundo tiempo, con intentos frustrados de Dudu, Leanco y el paraguayo Junior Alonso, que en el minuto 69 falló frente a un arco vacío que tuvo a su disposición para empatar. Mientras tanto, los pupilos de Leonel Álvarez seguían cerrando las opciones del Galo con una estrategia defensiva infranqueable. En un intento por lograr la ventaja y evitar tener que definir en los penaltis, Cuca cambió a Ronnie, Dudu y por Junior Santos y Bernard. Si bien la presión del equipo mineiro predominaba, también se notaba la desesperación ante un ágil y robusto Atlético Bucaramanga, que no daba espacio para que el balón tocara en la red.
Minutos finales. Ni siquiera se veía mucha intención de los búlgaros de atacar, sino de ganar tiempo para llegar a los penaltis, confiando en la destreza de Aldair Quintana. Pero la estrategia no le resultó al conjunto colombiano, debido a que Carlos Alberto Henao Mena y Aldair Enrique Zárate desperdiciaron sus lanzamientos desde la tanda de penaltis. Bueno, pese a que Gustavo Scarpa y Werner fallaron sus oportunidades, el conjunto brasileño se impuso en la definición por 3-1. Gracias a los cobrados con éxito por Hulk, Gabriel Merino igual a meta Everson, que detuvo 2 lanzamientos y puso la guinda a la noche al concretar el último lanzamiento. Y así fue. Everson, Hulk abrió el marcador. Diego Gabriel Chávez metió. Scarpa falló. Carlos Henao atajó al arquero. Werner falló. Gerson Mena falló, atajó al arquero. Fuera. Werner erró. Aldair Zárate atajó al arquero. Menino puso el 2-1. Y Everson Enrique Márquez Pires puso el 3-1. Y esas son las estadísticas de este compromiso. 18 remates del conjunto galo, 7 remates, 6 remates del conjunto mineiro contra 2 Atlético Bucaramanga, 60% de posesión contra 40%. Bueno, y así pasó el conjunto de Mineiro sufriendo frente a Atlético Bucaramanga. Bueno, ya tenemos las octavas de final de la Copa Sudamericana. En limpio, se va a jugar la semana del 12 de agosto. Del 12 al 14 de agosto la ida. Y la vuelta será del 19 al 21 de agosto. Bueno, Alianza Lima, Universidad Católica, primero en Perú. Luego en Quito, la revancha. Bolívar Cienciano, la ida primero en el Hernando Siles. Bueno, tenemos ya fecha. Alianza Lima, el 12 de agosto. Van a jugar América de Cali Fluminense en el Pascual de Guerrero. La revancha será el 19 de agosto. El 12 de agosto la ida y el 19 de agosto la vuelta. Mushugruna, Independiente del Valle. Primero será en el Banco Guayaquil de Quito y una semana después la revancha será en el Fernando Guerrero en Riobamba. Vamos a la jornada del 13 de agosto. Alianza Lima va a recibir a Universidad Católica en Lima. La vuelta será en Quito, en el Atahualpa de Quito. Bolívar Cienciano será el 13 de agosto también, el Hernando Siles de La Paz. Y la revancha será una semana después en el Inca Garcilaso de la Vega en Cusco. Seguimos. Independiente de Avellaneda va a jugar contra la U de Chile. La ida será en el Nacional de Santiago y la vuelta será en el Libertadores de América. Bueno, Atlético Mineiro Godoy Cruz será el 14 en el MRB de Belo Horizonte. Y en Mendoza va a recibir al conjunto galo. Y por último, el Central Córdoba Lanús será primero en el Madrid Ciudad de Santiago del Estero y luego la revancha en el de Díaz Pérez en la ciudad de Lanús. Bueno, ha sido un placer. Esos son los cruces de los octavos de final de la Copa Sudamericana. Camino a Bolivia 2025. Ha sido un placer, gracias, buenas noches.